Y yo le voy a invitar que abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 30. Y vamos a hablar, hermano, acerca de tomar decisiones correctas. De tomar decisiones correctas. En Deuteronomio capítulo 30, vamos a leer unos versos del 15 en adelante de Deuteronomio. En los primeros 5 libros de la Biblia se encuentra Deuteronomio capítulo 30, verso 15 en adelante. Vamos a leer unos versos ahí. Y vamos a estar hablando, hermano, de tomar decisiones. Y todos tomamos decisiones en la vida. Todos, en cada instante, hermano, que pasa, tomamos la decisión. Tomamos decisiones, pero hay decisiones, hermano, que en la vida que determinan quién somos. De hecho, nosotros somos el resultado de las decisiones que tomamos. Por ahí algunos piensan que hermano, que somos resultado de las decisiones que tomamos. Eso es una verdad, somos el resultado de las decisiones que tomamos. Y muchas de nuestras decisiones nos hicieron un futuro mejor o peor. No somos resultado de las circunstancias. Algunos piensan que somos resultado de las circunstancias y que si la persona tuviera buenas circunstancias o mejores circunstancias, fuera mejor persona. Pero eso es una falsedad, es una mentira. Adán tuvo las circunstancias perfectas, pero una decisión incorrecta arruinó su vida, arruinó su futuro. Y así que las decisiones correctas determinan cómo será nuestro futuro. Y yo como pastor de esta iglesia, quiero que usted tenga una vida bendecida. Quiero que tenga un matrimonio bendecido, una familia bendecida. Y que viva el plan de Dios para su vida, lo que Dios quiere para usted. Ese es mi deseo, ese es mi compromiso como pastor de esta iglesia, cuidar de usted para que usted alcance todo lo que Dios te ha planeado para usted. Pero usted tiene que decidir correctamente. Dios, hermano, tiene un plan para nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para nuestras vidas. En Jeremías 29:11 dice que Él tiene plan de bien para nosotros. Dice: yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor. Son pensamientos para el bien, para darte un futuro, para darte esperanza. Pero tenemos que elegirlo. Tenemos que elegir el plan de Dios. Porque podemos perdernos el plan de Dios, porque el plan de Dios no es automático. Podemos perdernos el plan de Dios que tiene para nuestras vidas. Eso no se da en automático. De hecho, la mayoría de las personas están perdiendo el plan de Dios porque han decidido no andar en ese plan, sino en su propio plan, tomando decisiones incorrectas. Dios no nos impone. Dios no se impone sobre nosotros. Dios no se impone sobre nuestra voluntad. No somos títeres. No somos marionetas. Tenemos el regalo de parte de Dios de poder decidir. Poder decidir. Y es un regalo, es un don que Dios nos ha dado, pero también es una gran responsabilidad decidir lo correcto. Y dice el Deuteronomio capítulo 30, verso 15, estas palabras Dios se las da a su pueblo a través de Moisés. Y dice esto: mira, que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy, dice el Señor, yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Es una orden. Y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entrarás para tomar posesión de ella. Dios nos dice que Él ha puesto delante de nosotros la decisión de amarlo o no.
de andar en sus mandamientos o no. Tú tienes la decisión delante de ti, dice el Señor, yo he puesto delante de ti estos mandamientos. Yo te mando que me ames, pero no te fuerza a hacerlo. No te fuerza a amarlo. No te fuerza a que andes haciendo lo correcto. Muchas veces decidimos hacer lo que a Dios no le agrada. De hecho, yo creo que muchas más ocasiones hacemos lo que no le agrada a Dios y tomamos las decisiones incorrectas y nos perdemos en la vida de lo que Dios tiene para nosotros por las decisiones. De hecho, hay un Proverbios 19:3, este pasaje, este versículo de Proverbios, Salomón dice esto: la necedad del hombre le hace perder el rumbo. La necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo su corazón se irrita con el Señor. Culpa a Dios de las consecuencias que está atravesando. Dice, Señor, ¿pero por qué? Por las decisiones que has tomado. Pierdes el rumbo por tu insensatez. Jesús en los evangelios, Jesús ilustró esto acerca de los dos cimientos. Dice, ¿a quién compararé? Aquel que escucha mi palabra pero no la hace. Dice, le compararé a aquel que fundó su casa sobre la arena. Y vino una tormenta en aquel lugar, vino una tormenta de la vida y fue grande su ruina. Él es un necio. Era una persona necia. Y luego compara, dice, pero aquellos que hacen la voluntad de Dios, hacen su casa, fundan su vida sobre algo sólido. Se lleva tiempo, dice, cava hondo y pone un fundamento sólido. Y vienen las tempestades de la vida y esa casa permanece. ¿Dónde estás decidiendo tú? ¿Qué decisiones estás tomando? El Señor nos dice en esta palabra y nos dice a nosotros hoy. Se lo dijo al pueblo de Israel. Y el contexto de la historia es que Dios libera a su pueblo de una esclavitud, de Egipto. Estaban en Egipto como esclavos. Allí había llegado Moisés a Egipto y ganó el favor del faraón, ganó el favor del rey y lo puso por encima de todos. Y ya usted sabe poco de la historia. Pero al pasar ese rey, al pasar ese faraón, llegó otro que no le conocía a José. Y ya para ese tiempo el pueblo de Israel, los hebreos, se habían multiplicado. Así que ya no solamente era la familia, no solamente eran los que habían llegado, sino que ya se habían esparcido. Y ellos dijeron, esto está peligroso, porque estos hebreos están creciendo y si ellos quisieran nos podrían declarar la guerra y perderíamos nuestro territorio. Así que hace una ley, el faraón hace una ley de que todos los primogénitos de las mujeres hebreas mueran. Y es tremendo esto. Así que Dios les dice, usa a Moisés para sacar a su pueblo de esa esclavitud y les da estos mandamientos. Yo te voy a dar una vida abundante, una tierra donde hay abundancia. Yo creo que esto se asemeja, hermano, a la vida que Dios nos está prometiendo a nosotros. Una vida abundante. Criados en Cristo Jesús, a una nueva vida. Pero igual como ellos se les dijo que entrarían a esta tierra donde había abundancia, ellos optaron por rechazar sus mandamientos. Estas son opciones que Dios nos presenta, son opciones que o aceptas o rechazas. Él nos dice que debemos amarlo, que debemos de escuchar su palabra, su consejo, sus mandamientos y vivir en ellos, vivir en su palabra. ¿Esto tú lo aceptas o lo rechazas? ¿Aceptas andar en sus mandamientos
o andas conforme a tus propios pensamientos o tus sentimientos. Y dices, Dios, ¿sabes qué? Yo siento que por ahí no va la cosa. Creo que yo voy a hacer mi voluntad. Y le juegas al chistoso. Yo creo que muchas veces hacemos eso. Decidimos no obedecer a Dios. Y tomamos esas decisiones. Por eso en esta tarde quiero hablar de tomar buenas decisiones. Las decisiones correctas para llegar a tener la vida que Dios nos ha prometido. Tenemos que tomar buenas decisiones hoy. Nos sigue relatando ahí en Deuteronomio 30, el versículo 17, y dice esto: mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos. Los dioses ajenos, hermano, son las posesiones, lo que el mundo ofrece. Muchos se van por las ganancias, por las riquezas. Esos son dioses, lo que le das prioridad en tu vida. Dice, bueno, si tú pones a otros dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasado el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tu vida. Tú decides, tú eliges, tú haces la decisión. Ese es el don que Dios nos ha dado. La capacidad de elegir, la capacidad de hacer una elección sobre las cosas que Dios quiere que hagamos o rechazar sus mandamientos. Hacer lo que Él quiere que vivamos o ignorarlo. Podemos amarlo o podemos seguir viviendo una vida alejada. Hoy nuestra hermana nos decía, siéntete amado. Cuando tú te sientes amado de Él, empiezas a amarlo tú a Él. No puede ser al revés. Primero te tienes que sentir amado por Él, aceptado, perdonado, liberado, y después tu amor se acrecienta. Pero si todavía no te sientes amado por Él, empieza con eso, en aceptar su amor, su perdón, su aceptación. Él nos ha dado este don, este regalo de elegir. Podemos elegir bendición, podemos elegir obedecerlo, amarlo, o podemos elegir no hacerlo. Es una decisión. Es una decisión que Dios nos ha dado eso a nosotros para que hagamos una elección, y es una bendición, pero también es una gran responsabilidad. Y dice, si eliges mal, va a ser tu mayor maldición. Si eliges mal, va a ser tu mayor maldición. Así que elegir también trae una gran responsabilidad. ¿Qué eliges tú? Las elecciones, hermano, que tomemos hoy determinan dónde estaremos mañana. Somos el resultado de lo que hemos elegido. Cuando recordamos cuando éramos jóvenes y elegimos no seguir estudiando, y nuestros padres dijeron, muy bien, no estudies, pero vas a trabajar. Y elegimos trabajar, y ahora somos el resultado de eso. No podemos quejarnos. No podemos decir, ¿por qué trabajo tan duro? Porque no estudiaste, elegiste no estudiar. Elegiste a tu esposo, lo dijiste, yo quiero casarme con esta persona, y esa persona no era lo que esperabas, no era la persona perfecta, y es muy complicado relacionarte con él, y dices, elegiste. Y ahora pagas las consecuencias. O elegiste a la persona que Dios habló a tu corazón que era el que Él tenía para ti, y te casaste con el que Dios tenía para ti, y ahora vives tu matrimonio muy bendecido.
porque te apoya en todo, quiere lo mejor para ti, quiere que crezcas, quiere que tú alcances el potencial por lo que Dios te creó, y tú dices, wow, este hombre era el que Dios tenía para mí. Pero nosotros tomamos la elección, elegimos, y lo que elijamos hoy determina dónde estaremos mañana. Tomamos nosotros la elección. Moisés tuvo que hacer elecciones. En este pasaje de Deuteronomio 30, Dios habla al pueblo de Israel después de haberlos liberado. Ustedes van a entrar a una tierra prometida de gran abundancia y placer, y ahí va a haber un gran deleite. En esta tierra que produce leche y miel, va a ser una tierra bien bendecida, pero ustedes deben de elegirla. ¿Cuál es la vida que tú quieres vivir? Y se elijan amarme, andar en mis mandamientos. Eso es lo que yo he planeado para ustedes. Pero nosotros muchas veces decidimos desobedecer a Dios y pagamos las consecuencias. Moisés tuvo que decidir. Vemos a Moisés. Moisés fue el líder que Dios usó para liberar a su pueblo. Pero antes de que Moisés fuera aquel libertador para su pueblo, Moisés, hermano, es una gran figura del Antiguo Testamento. Él fue quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Fue a través de Moisés que Dios dio los 10 mandamientos a su pueblo. Y fue Moisés quien consolidó la nación, ¿verdad?, después de la esclavitud, y trató con ellos como líder. Así que Moisés, hermano, es una gran figura del Antiguo Testamento. Una de las grandes figuras que aparecen en el Antiguo Testamento. Pero él tuvo que hacer elecciones antes de ser un líder. Yo quiero invitarlo a que vaya ahí a Hebreos capítulo 11. Relata la vida de Moisés en estos versículos. Relata la vida de Moisés en Hebreos capítulo 11, 23 al 27. Hebreos capítulo 11, 23 al 27. Vemos las decisiones que tuvo que tomar Moisés antes de que fuera el libertador, el que Dios usara para dar los mandamientos, antes de que fuera la figura que Dios había planeado que fuera. Él tuvo que tomar decisiones. Él es el producto de las decisiones que tomó. Y Hebreos capítulo 11, del 23 al 27, es un resumen de la vida de Moisés. Un corto resumen de la vida de Moisés. Y dice así, Hebreos 11, 23 al 27. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que es gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Al invisible. Este relato habla, en un sentido general, de las decisiones que determinaron quién fuera Moisés. Las decisiones que él tuvo que tomar, que él tuvo que enfrentar, y que nosotros también tenemos que enfrentar. Son decisiones que nosotros también tenemos que enfrentar. Y lo que elijamos va a determinar si tenemos un futuro bendecido o tendremos una vida con muchas complicaciones. El versículo 23 dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses.
porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. En el contexto, cuando el faraón mandó matar a todos los primogénitos de los hebreos, Moisés era el primogénito de esa familia. Y por decreto del rey, él tenía que morir. Esto era un decreto que él había hecho por temor a la invasión, por temor a que los hebreos se rebelaran contra los egipcios, así que hizo esto para controlar la población, para minimizar la fuerza. Así que dijo, el primogénito de cada familia hebrea tiene que morir. Y sus padres toman primeramente una elección. Así que en un vistazo general en estos pasajes que tomamos en Hebreos 23, 11-23, es un vistazo general. Aquí hay un orden que vamos a ver de las elecciones. Primero, Dios elige a Moisés. Aquí no tiene nada que ver Moisés, sino que Dios elige a Moisés. Aquí no tiene participación alguna Moisés, sino Dios elige a Moisés para ser su libertador, el utensilio que él usará para ser libertador de su pueblo. Dios lo elige para eso. Y Dios te ha elegido a ti con un propósito. Dios te ha elegido por alguna razón estás aquí. Si no, no estuvieras vivo. Si estás vivo es porque Dios ha planeado algo para ti. No eres producto de la casualidad. Dios te eligió que nacieras. Dios eligió que estuvieras aquí. Dios, hermano, dice la palabra del Señor, que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había planeado. Así que ahí no tomamos nosotros parte. Dios nos elige y por eso estamos vivos. Por eso estamos todavía con el aliento de vida, porque Dios así lo decidió. Ahí no tenemos parte nosotros. Y Dios decidió que Moisés fuera el libertador. Aquí Moisés, el hombre, no tiene ni una parte. Dios escoge a Moisés de entre todo el pueblo, lo elige a él, elige a este niño, elige a Moisés y dice que él era con otras cualidades y sus padres lo vieron hermoso, dijeron, este no es algo que Dios ha puesto especial en él. Y entonces, ¿qué hace? Primero lo escoge Dios. Dios eligió a Moisés entre todo el pueblo y sus padres vieron en él algo diferente y dijeron, este niño es hermoso. Este niño tiene algo diferente. Dios eligió a Moisés, así que Moisés no tiene nada que ver ahí con esta elección y Dios nos ha elegido a nosotros también. Por eso estamos aquí. No, tú estás aquí con un plan y propósito que Dios tiene para tu vida. Ahí tú no decides. Tú estás aquí, tienes la vida que Dios te ha dado y si no hubiera querido, no naces. Pero desde que naciste, Dios ha determinado un plan para ti, un plan para mí. Y luego, la otra secuencia, primero Dios nos escoge y luego la secuencia es que los padres de Moisés tuvieron que elegir. Aquí eligieron por Moisés. Y dice este pasaje que leemos en Hebreos, dice que luego cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Aquí sus padres eligieron esconderlo. Aquí sus padres eligieron por Moisés. Moisés no tenía la capacidad de esconderse. Era un niño. Así que aquí sus padres actúan en fe y creen en Dios y confían en Él. Y dicen, vamos a esconderlo. Por fe, sus padres escondieron a Moisés. Ellos eligieron desobedecer el decreto. Porque vieron en ese niño algo especial, algo diferente. Y vieron en su hijo cualidades. Y ellos eligieron, dice, algo sentimos y por fe ellos eligen esconderlo. Así que los padres de Moisés son los segundos que eligen. Y en esa secuencia, Moisés sigue siendo un niño. Dice la palabra que lo escondieron
porque él no podía esconderse solo. Ellos desobedecieron la ley, ellos desobedecieron el decreto de Faraón e hicieron, bueno, la historia dice que hicieron como una canasta y la calefactaron, la impermeabilizaron y la arrojaron al río. Dios, confiamos que tú vas a cuidar de nuestro hijo. ¿Y qué hicieron? Lo soltaron en un río y confiaron en Dios. En tus manos, Dios. Y bueno, esa canasta iba, ¿verdad?, de juncos y iba en el río y ahí estaba la hija de Faraón. Y la Biblia dice que la hija de Faraón vio a aquel niño y dijo: yo lo voy a adoptar como mi hijo. Este va a ser mi hijo. Y se lo lleva al palacio. Así que los padres de Moisés eligen desobedecer y confiar en Dios y lo ponen en el río. Dice: Señor, en tus manos, confiamos en tu plan, confiamos en tu protección, y es por fe. De hecho, esta historia aparece en la galería de los hombres de la fe. Los padres de Moisés eligen por él. Y ¿saben qué, hermanos? Aquí está una verdad. Como padres debemos decidir por nuestros hijos cuando ellos son pequeños. Cuando ellos todavía están pequeños, somos los padres que elegimos por ellos. Porque hemos escuchado a padres decir: yo no voy a forzar a mi hijo a que vaya a la iglesia. Voy a dejar que él decida. Eso es tonto. El padre tiene que elegir por su hijo. El padre es el que tiene que ver por la vida espiritual y el crecimiento espiritual de su hijo cuando todavía es pequeño. Un padre tiene que elegir por sus hijos. Como padres, hermanos, tenemos la responsabilidad cuando ellos están pequeños. Ellos no deciden. Somos nosotros los padres. Nosotros decidimos si ellos vienen a la iglesia o no, porque somos sus padres. Y ellos todavía no tienen la capacidad de elegir correctamente lo que es bueno o malo. Son niños. Así que, como padres, nosotros decidimos si vienen a la iglesia o no. Ellos no deciden. Tú no los vas a dejar que ellos hagan lo que quieran. Así como padres, ¿verdad? No, ellos no hacen lo que quieren. Ellos no deciden si van a ir a la escuela o no. Ellos no tienen esa elección. Por si ellos fueran, no fueran a la escuela. Si tu hijo dice: yo no quiero ir a la escuela, ¿tú los dejas que se queden en tu casa? Dice: vas a ir a la escuela, no tienes opción. Tú no tienes que elegir eso. Yo decido que tú vas a ir a la escuela. Ellos no deciden si van a comer todo el día caramelos. Dice: mamá, yo quiero comer todo el día caramelos. Y tú dices: sí, mi hijo, haz lo que quieras. Ellos no deciden eso. Tú decides por ellos. Tú decides por ellos. Ellos no deciden qué película van a ver. Tú decides qué película van a ver. Tú eliges por tus hijos cuando ellos son pequeños. Tú los traes a la iglesia. Tú ves por su crecimiento espiritual. Tú ves por ellos. Ellos no deciden, no eligen a qué hora se van a dormir. Tú los vas y los duermes a la hora que tú has decidido que van a dormir. Porque somos sus padres. Tú no dejas que ellos decidan. Tú decides. Tú haces elecciones por la vida de tus hijos cuando son pequeños. Los padres que no hacemos buenas elecciones o que no hacen buenas elecciones por sus hijos no son buenos padres. Que los dejan a que ellos hagan lo que quieran. Ay, mi hijo, tú baja la aplicación que quieras. A mí no me interesa. Y ahí el hijo está bajando aplicaciones. Y tú no les pones ningún límite. No eres buen padre. Porque tú decides qué aplicaciones puede tener. Qué películas puede ver. ¿A qué hora se va a ir a dormir? ¿Qué es lo que va a comer? Tú eliges por él. Él es un niño. Y tú eres su padre que eres adulto y puedes decidir lo mejor para él. Ellos dicen:
Los padres que son malos padres, inconscientes, dicen: dejaré que mis hijos vean la película que quieran, dejaré que mi hijo tenga cualquier aplicación en su celular, dejaré que juegue sin ningún límite. Tú juega, mi hijo, ahí sécate los ojos delante de la pantalla. Eres mal padre si haces eso. Estás eligiendo mal. Como padre tenemos que elegir por ellos. Es nuestra responsabilidad. Cuando ellos son pequeños debemos elegir buenas cosas, buenas elecciones para ellos. Ellos no tienen la edad. Pero continúa diciendo el verso bíblico. Versículo 24. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ahora ya es un adulto. Ahora ya no deciden sus padres. Ahora ya no hay alguien. Ese es un rasgo de madurez. Cuando tú empiezas a tomar tus decisiones, eres una persona madura. Porque las decisiones que tomas o que tomes determinarán tu futuro. Y si tomas malas decisiones, pagarán las consecuencias. Porque tienes la libertad para decidir, pero no tienes la libertad para librarte de las consecuencias. Si eliges mal, te va a ir mal. Y Moisés, hecho ya adulto, dice el versículo 24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es la primera decisión que notamos ahí. Cuando ya fue adulto, esta es una marca de madurez en una persona. Cuando ya tomas decisiones. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ya era adulto. Así que Dios lo escoge y él nace para un propósito que Dios había determinado para él. Él no tiene nada que ver en esa decisión. Luego sus padres deciden confiar en Dios y disponerlo en las aguas del río Nilo. Dicen: Dios, lo ponemos en tus manos. Y confían. Y ellos deciden esconderlo y ir en contra del decreto del rey. Eso ameritaba la muerte. Pero ellos confían en Dios. Ellos deciden por su hijo. Pero ya Moisés, siendo grande, toma sus decisiones. Y ahora la primera decisión que toma Moisés, siendo ya grande, siendo ya adulto, dice que rehúsa ser llamado hijo de la hija de Faraón. Rehusó ser definido por otros. Ya era un adulto. Ya era grande. Nosotros como adultos, como jóvenes, tomamos decisiones. Y debemos enseñarle a nuestros hijos a tomar decisiones también. Enseñarle a nuestros hijos a tomar buenas decisiones, porque ellos van a crecer y van en ese crecimiento, después ya van a tomar sus propias decisiones. Y debemos enseñarles a que hagan buenas decisiones. Moisés hace esta primera elección y él, siendo ya maduro, ya grande, significa que Moisés tuvo una crisis de identidad. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, él no quiso ser el nieto de Faraón. Dijo: yo no soy de esta familia. Esto se llama crisis de identidad. Y todos sufrimos alguna vez esto, hermano, de que tenemos crisis de identidad. Cuando yo era, mayormente los adolescentes, yo tenía 16, 17 años, cuando tenía una tremenda crisis de identidad. No sabía quién era. Y otros definían por mí.
Mis compañeros de escuela definían quién era yo. Mis padres definían quién era yo. Y esto era un conflicto en mi vida. Porque yo quería agradar a mis padres y también quería agradar a mis compañeros. Y yo quería agradar a todo mundo porque tenía un conflicto de identidad. No sabía quién era. Y era desgastante. Y como testimonio, y yo creo que abro mi corazón delante de ustedes, cuando tenía 16 años, en la escuela era una persona y en mi hogar era otra. Siendo yo adolescente. Era muy tremendo. Mis papás me tenían un buen concepto, dicen, qué buen niño, pero fuera de la casa era tremendo, como yo creo que algunos de ustedes. Tenía un conflicto de identidad. Y un día, estando yo en las bancas de la iglesia, como están ustedes ahora, yo decía, en ese conflicto que estaba dentro de mí, yo dije al Señor y dije, Dios, ¿qué estoy haciendo aquí en la iglesia? Es pérdida de tiempo aquí. Mis amigos, mis compañeros, los otros jóvenes con los que yo me juntaba, estaban disfrutando las tardes en una plaza jugando básquetbol y haciendo otras cosillas por ahí y no buenas. Y yo estaba en la iglesia. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Todo el tiempo había estado en la iglesia. Desde niño yo vivía por la fe de mis padres, así como Moisés vivió la fe por sus padres. Pero ya siendo adulto, tiene este conflicto. Y entonces yo empecé ahí en las bancas decir, Dios, yo necesito sentirte. Yo no quiero vivir una fe impuesta por mis padres. Yo no quiero estar aquí sin ninguna experiencia personal. Y bueno, yo le dije a Dios ahí con mis propias palabras, si eres real, yo necesito sentir. Conflicto de identidad. Y entonces Dios habló a mi corazón. Dios tocó mi vida. Ahora yo le sirvo a Dios, no por mis padres, sino porque Él es mi Dios. Porque Él es mi Señor, porque Él me ama. Ahora yo le amo, hermano, porque Él es Dios. Porque yo le conozco a Él. Pero en aquel tiempo, cuando yo era joven, adolescente, tuve esta crisis de identidad. Yo no sabía quién era. Y cuando estaba con mis amigos, yo era como ellos. Y si ellos eran malandros, yo quería ser también malandro. Y cuando iba a mi casa decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Yo no soy como ellos. Yo no tengo la sangre fría como ellos. Yo no tengo la sangre fría para hacer lo que ellos pretenden hacer. Pero yo estaba en conflicto. Y es parte de mi testimonio. Moisés tuvo este conflicto. En su vida, cuando ya fue adulto, tuvo que tomar una decisión de quién era realmente. Realmente quién soy yo. Realmente quién determina quién soy yo. Moisés nace como esclavo. Él nace como esclavo hebreo, pero crece como un noble